nombre es Ana Haddock. Hoy estoy haciendo una reseña acerca del MAC Studio Fluid Fix. Por aquí lo tienen. Mi color es el C3.5. Voy a estar demostrándoles cómo lo aplico en mi piel y cuán lindo se ve al final, que es como lo tengo ahora mismo. Y si realmente las reseñas que hay en internet, que si es mate, que si cubre las imperfecciones y demás, son reales, lo cual para mí es bien importante. Sigue viendo el video, espero que les guste. El primer paso antes de aplicarse cualquier tipo de base sobre la piel es usar un buen primer. En este caso voy a usar mi primer preferido, que es el de MAC. Aquí está MAC Prep and Prime Fix Matte Spray. Voy a utilizar también el MAC Prep and Prime Skin Refined Zone Treatment. Y para los labios, como siempre, lo más que me encanta es utilizar un chapstick. Vamos a proceder a aplicar la base. En este caso estoy haciendo una reseña acerca del MAC Studio Fix Fluid SPF 15. Esto es una base líquida. Mi color es C3.5 y comenzaremos a aplicarla de inmediato. Lo más importante siempre es de las bases menearlas para que el color se riegue bastante bien. Yo uso un Beauty Blender Sponge. Es bien importante utilizar cualquier tipo de aplicación que no sean solamente los dedos de uno. Usualmente las personas utilizan brochas, pero en mi caso no me gusta y además también es costoso. ¿Qué hago? Pongo un poco de color sobre el Beauty Blender Sponge y comienzo a hacerme puntitos en la cara. Luego de que ya tengan bastantes puntitos en la cara, como ven, empiezo a difuminar. Aquí estos son golpecitos leves y rápidos sobre la piel. Esta base cubre bastante bien. Si notaron, antes de yo empezar el video, estas áreas por aquí, yo tenía como unos puntitos rojos. Tengo líneas de marcación del sol. Siempre es bien importante con la base llevarla hasta la línea donde comienza el cabello. Y en este caso bajarla hasta el cuello. Según todas las reseñas en internet, se supone que estas bases de un acabado mate sin tener que utilizar más nada. Hasta ahora ya le he difuminado bastante bien y realmente sí, mi piel se ve bastante mate, no tiene nada de luminosidad, se siente realmente bastante suave también. A mí mi preocupación mayor siempre es el control de brillo. Por lo tanto voy a estar ahora aplicándome un poquito de concealer para esconder algunas imperfecciones más y luego entonces les voy a enseñar a fondo qué yo hago para que se vea extra mega mate. Ya me apliqué el concealer de igual forma con el Beauty Blender Sponge. Pueden ver mi video anterior de cómo lucir un maquillaje rápido y sencillo para que vean cómo me aplico el concealer. En este caso, en esta ocasión, utilicé un concealer de MAC Studio Finish Concealer en NC20. Como siempre me lo aplico en forma triangular y lo difuminé. Ahora sí, esto es a lo que quería llegar. Mucha gente usa polvo translúcido para sellar su maquillaje, pero de mismo MAC me enseñaron. Ellos tienen un producto increíble que yo uso durante el día en cualquiera de mis días normales y se llama Blot Powder. Aquí lo pueden ver. Es pressed, viene en forma de polvo también. Esto es lo que me da el acabado mate supremo y realmente me dura todo el día. Aquí la brocha que uso es un Kabuki Brush, siempre es mi brocha preferida. Ponemos un poquito sobre el polvo y comenzamos a difuminar. Pero ven rápidamente el acabado mate que tengo en este lado
versus el que tengo en este lado de la cara. Excelente, el acabado es increíble. Voy a darme un poquito de color a mi cara y vuelvo enseguida para que vean el resultado final. Este es mi look final. Entiendo que se ve increíblemente bien. El producto sí sirve, ya que se ve extremadamente mate en mi piel. Me encanta cómo quedó. En la parte de abajo les voy a estar dejando una lista de todos los productos que utilicé. Voy a estar dejándole el link para mi video anterior de cómo hacer un maquillaje step by step. Básicamente qué fue lo que hice aquí fuera de las cámaras. El producto realmente, aunque es pequeño, cuesta $31 americanos, ya que yo soy puertorriqueña. Yo lo compré a través de maccosmetics.com, que entiendo que esto they ship worldwide, que le puede llegar a casa suya. Puede ir a cualquiera de las tiendas también, así pueden comprobar muy bien el color. Pero le doy un thumbs up. Realmente me encanta cómo se ve la cobertura de mi piel y me encanta cómo queda el producto. Espero verlos en otra ocasión. Recuerden darle like a este video si les gustó, dejarme algún comentario si quieren que pruebe algún otro producto adicional y darle subscribe a mi canal, por favor. Nos vemos en otra ocasión. Buen día.